Buenos días, muchas gracias por participar en esta jornada que, como sabéis, se enmarca dentro de la programación de nuestra Oficina de Transformación Digital Acelera Pyme. Os voy a comentar un poquito en qué consisten las oficinas antes de comenzar. Bueno, las OAP son una red de oficinas que han sido puestas en marcha por Red.es, perteneciente al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, que tienen como objetivo dinamizar y acelerar el proceso de transformación digital de pymes y profesionales. Es decir, lo que quieren es mostrar los beneficios que aportan las nuevas tecnologías a los procesos de negocio. ¿Qué estamos haciendo para ello? Pues bueno, estamos haciendo jornadas de divulgación, como la que hoy nos ocupa. También tenemos un servicio de asesoramiento y acompañamiento para ayudaros a resolver las dudas, las consultas que tengáis en vuestro proceso de transformación digital. Y también somos fuente dentro del programa de ayudas del Kit Digital, para poner en contacto a las empresas beneficiarias y a los agentes digitalizadores, que son las empresas que proveen de las soluciones tecnológicas que están en el Kit Digital. Tenéis la información en nuestra página web, oap.ingenieriac.eus, en la que tenéis nuestro correo electrónico y nuestro número de teléfono. Para la jornada de hoy nos vamos a centrar en blockchain y en las famosas non-fungible tokens. Y vamos a estar para ello con Iván Gutiérrez, que es ingeniero e investigador en Tecnalia, que nos va a hablar de esta temática. Iván, cuando tú quieras te voy a compartir la pantalla y te voy a poner tu presentación. Todo tuyo. Muy bien, pues aquí estoy bien, ¿no? Para la cámara. Sí, el margen es la pantalla y la... Perfecto. Pues muchas gracias por invitarme y muchas gracias por este espacio para poder presentar los NFTs o Non-Fungible Tokens, aunque aquí casi siempre se conocen como NFTs. Y vamos a ver un poquito también su relación con blockchain. Antes de todo, antes de meternos en harina... vale. Antes de meternos en harina, vamos a ver un poco de contexto para ver cómo se encuadra esto, dónde nos interesa estar, dónde puede aplicar. En el mundo, actualmente, personas como Mark Cuban, como el jugador de fútbol Tom Brady, el rapero Snoop Dogg o el presentador Jimmy Kimmel. Son personas muy diferentes que se dedican a cosas muy distintas y tienen una cosa en común. Todos han invertido en bien sea proyectos, plataformas o cosas relacionadas con los NFTs. No solamente a nivel de inversión, como puede ser igual lo más natural o lo que más ha ocurrido en el hype del año pasado y de hace 2 años, sino más a nivel de desarrollo para buscar, de cara a los modelos de negocio y a las otras empresas que ellos tienen como inversión, cómo pueden ayudar. Para ver cuál es el problema, vamos a ver un problema que nos viene desde hace mucho tiempo. Imaginemos que estamos en 1500, más o menos, y un autor decide pintar un cuadro, ¿vale? Pinta ese cuadro, pero en su escuela le siguen más autores y deciden, pues, por imitación, hacer una copia. Esa copia realmente es la misma que el cuadro, no es la misma que el cuadro, ¿vale? Esto es un problema, como digo, que viene de hace mucho, no es solamente algo que venga ahora en la era digital, sino que hace tiempo se está reproduciendo ya esto. Esa copia puede costar lo mismo, pueden haber utilizado las mismas técnicas, incluso ser el mismo autor, los mismos materiales, costar lo mismo, pero su valor va a ser diferente. Cuando pasan los años y surge un interés sobre la obra, dependiendo de la escasez de la obra, dependiendo de la originalidad de la obra, de las modificaciones que se hayan hecho a lo largo del tiempo, el valor va variando. Y eso es un problema que está muy relacionado con lo que estamos hablando hoy, porque en el mundo digital ocurre lo mismo. Va a ocurrir lo mismo en cuanto a la autenticidad de las obras y de los activos, en cuanto a las modificaciones que se pueden hacer, etcétera, etcétera. Entonces ya estamos hablando de que se trata de, en este caso del arte, pero puede ser en muchos otros ámbitos, de activos. Estamos hablando ya de elementos en general, no estamos hablando solamente de algo que pueda ser un cuadro, una pintura, un dibujo, un meme, lo que sea. Para ello lo que estamos viendo es que hoy en día todo el mundo tiene miedo de que si yo tengo algo, se hace una copia, una captura de pantalla, se descarga de internet, pasa lo que sea, pero eso no nos convierte en autores de la obra o en dueños del activo. Lo vemos muy claramente cuando estamos en internet y una imagen con copyright no la podemos descargar porque debemos
pagar un royalty al dueño. Sin embargo, eso, cuando lo transformamos al mundo físico, tiene una connotación que la gente en el cerebro lo tenemos metido de otra forma muy diferente. Y quizás por la escalada que ha tenido las tecnologías y la digitalización de todo lo que tenemos alrededor, captamos de forma muy diferente lo que tenemos en un mundo físico y en el mundo digital. El sentido de la propiedad varía totalmente. No es lo mismo ir a un museo, coger un cuadro y llevármelo, que estar en internet, hacer una captura de algo y apropiarme de ello sin dar la correspondiente autoría a su dueño. ¿Vale? Entonces, esta, como digo, es la problemática. Es una problemática que, como digo, hablando de mundos físico y real, hay un espejo, hay una similitud, pero lo transformamos de forma diferente y realmente lo que tenemos que tener en cuenta es, como bien digo, no solamente el arte, sino todo sector en el que la cantidad de dinero que se está moviendo es importante. Es algo que necesitamos proteger de alguna manera en este mundo digital en el que vivimos. La solución, o una de las propuestas para solucionar esto, aparte de pues, todo el tema de derechos digitales y demás, se encuentra en los NFTs. Los NFTs no son más allá que un elemento, un activo que es único, ¿vale? Debe ser único en una red, indica una visión compartida de la propiedad, es decir, todo el mundo reconoce que la propiedad es de una entidad y nos da una imagen de su autenticidad. ¿Vale? No hay más copias, porque digitalmente está programado para que no haya más copias, también por el hecho de la propiedad de que sea único. Otra de las formas que tenemos de verlo también es un activo que no puede ser intercambiado por otro que sea idéntico, nunca son idénticos, ¿vale? Como decíamos antes, aunque se hagan copias y las copias sean visualmente idénticas, no son el mismo elemento. Entonces, es una de las propiedades que tienen los NFTs en contraposición a las ya conocidas criptomonedas. Entonces, repasando un poco lo que hemos dicho, bueno, pues cuando se habla de NFTs muchas veces hablamos de, pues me he comprado un NFT en tal portal, lo he descargado, ahora es mío. Bueno, ese NFT pues normalmente se ve que son imágenes por lo más habitual, pero no se queda ahí, no es solamente eso. Realmente no es la obra en sí misma, lo que estamos diciendo es que es la representación del concepto de autoría. Es la representación de la autenticidad, la representación de la propiedad. Es una representación, no es el elemento en sí mismo. Vale, entonces, visto esto, que es un poco todo lo que rodea o el por qué se llega a la necesidad o a cumplir estas propiedades, vamos a ver un poco lo que está detrás de estos NFTs. ¿Vale? Que muchas veces también cuando se habla en los medios de comunicación, en divulgación y demás, rara vez se habla de lo que hay detrás, pues porque nos metemos en un mundo técnico en el que la gente igual se enfanga un poco o eso no es para mí porque es muy complicado, yo estoy acostumbrado a, tengo un usuario, una contraseña, llego a un sitio, me compro algo, es mío, ya está, pero también es muy interesante la necesidad o la propiedad que hay detrás de estos NFTs de proteger criptográficamente todo lo que les rodea. Vale, entonces lo que está detrás es blockchain. ¿Vale? Por eso también incluimos en el título de la presentación no solo quedarnos en la parte de NFT, sino también añadir la palabra blockchain porque para mí o desde mi punto de vista es algo muy importante o es algo muy interesante que hace que dé veracidad a todo lo que hay detrás, porque si ponemos un elemento y lo ponemos vacío alrededor, que pierde su poder, pierde su identidad. Entonces, si le damos un poco de contexto sobre dónde se mueve, qué hay alrededor, qué más elementos tenemos conviviendo junto a él, pues me parece bastante interesante. La definición rápida, ¿vale? Hay infinitas definiciones, más o menos acertadas, al ser, no es una tecnología en concreto, sino que es más bien un conjunto de protocolos, un concepto. Es difícil de dar con la definición en el punto, pero bueno, realmente es un registro de transacciones. ¿Vale? Muchas veces pues, se habla de otras formas de decirlo, pero lo que queremos es registrar transacciones entre distintos usuarios. Se está hablando de una creación de comunidades, una creación de conjuntos en las que hay una serie de intercambios. Esos intercambios son los que vamos a registrar.
Oh. Se está comiendo las letras. No pasa nada, lo hago sin el soporte físico, no te preocupes. Vale, hablábamos que eso es, ya no me había quedado. Es un registro de transacciones y eventos digitales, ¿vale? No solamente son las transacciones, sino son todos esos eventos que ocurren entre los diferentes usuarios o las diferentes entidades que intervienen. Se generan de forma descentralizada, ¿vale? Se generan de una forma que todas las transacciones se firman en el origen. Es decir, se gana mucho más poder sobre lo que estamos haciendo, sobre lo que ocurre ahí dentro, porque toda información ya va identificada por el autor, por quien la genera. No es igual como en otro tipo de sistemas más clásicos de servicio web, en los que necesito un portal de autenticación, donde ya es un servidor el que está gestionando mi usuario y demás, sino que aquí es todo de forma descentralizada. Y luego el registro es distribuido. Es otra de las grandes propiedades de blockchain, que ya habréis oído 1000 veces, pero es importante incidir en ello. Las arquitecturas son P2P, son peer-to-peer. No tienen un servidor central, sino que las comunicaciones, sobre todo para el tema de registrar esas operaciones, se hace de forma descentralizada, en el que los diferentes nodos o servidores que hay en esa red van almacenando la información independientemente, con lo cual tenemos distintas copias del mismo registro y eso hace que en caso de caer nodos, en caso de haber nodos que intenten modificar la información, todo este tipo de casuísticas que se pueden dar en ciberataques y demás, los hace más fuertes, más resilientes. Una de las cosas importantes también que veo en esto es esto de que esté distribuido es distinto de que esté paralelizado, ¿vale? Muchas veces, sobre todo la gente que está más metida en el mundo de la inteligencia artificial, tienden a pensar que la información en blockchain está paralelizada. Es decir, si yo computo algo, se computa en todos los sitios a la vez, con lo cual es más rápido, ¿vale? Esto no es real. Se computa en todos los sitios a la vez, con lo cual es más lento, porque cada uno tiene que hacer su operación, ¿vale? Estamos esperando al último de los que termina. No estamos cogiendo una serie de información, la partimos para tener un resultado más rápido, ¿vale? El objetivo no es ser más rápido, el objetivo es que sea más fuerte y más resiliente. Y luego la información es aprobada por consenso, ¿vale? Todos los servidores se encargan de verificar la información que les está llegando, hacer una verificación criptográfica y si está bien, todos aprueban esa información y es lo que hace que las diferentes copias sean aceptadas por la red global, ¿vale? Y aquí no se le permite a los usuarios. Bueno. Vale, supongo que diría que permite a sus usuarios ganar el poder con esa descentralización y esa generación de transacciones de forma descentralizada. Vale, y luego, ¿por qué bloque y por qué chain? No son palabras al azar, son palabras que se pusieron muy bien porque realmente estamos hablando de que este protocolo valida la información y la agrupa en esos bloques de transacciones. Coge esas transacciones que se van generando, se agrupan en bloques y de ahí tenemos la parte de bloque. Pero los bloques son encadenados secuencialmente y se verifican criptográficamente, ¿vale? Entonces, al hacer que ya no solamente las transacciones estén verificadas, sino que los conjuntos de transacciones estén verificados, estamos dando una continuidad a toda la información, a todo el registro. Todo lo que ha ocurrido en la historia queda registrado de esa forma, ¿vale? Siempre estamos hablando para esto dentro de una red, ¿vale? Estamos hablando de algo, en este tipo de conceptos nuevos. No estamos hablando solamente de algo que viaje a través de Internet, pero no está ofrecido al conjunto de Internet, sino que se ofrece dentro de una red. La información fuera de esa red, hay distintas redes, entonces dentro de esas otras redes tendrán otra información. Hasta que no haya compatibilidad, pues la información es independiente. Entonces se convierte esta información, se convierte en una cadena inmutable y cualquier cambio haría que esa cadena se rompa. Como hemos dicho, las verificaciones que se hacen con criptografía hacen que cualquier mínimo cambio, pues, por las propiedades que tienen los algoritmos, sea detectado y sea validado o invalidado en caso de no ser la información que estábamos esperando. Esto está proporcionando esa famosa inmutabilidad que dan a las redes de blockchain. Vale, pues hasta aquí sería un poco este concepto de
de cuál es el problema, qué es lo que nos rodea, y ahora vamos a ver qué hay dentro de esa red blockchain. La tecnología que nos, el concepto que nos ocupa ahora son los tokens, ¿vale? Como hemos dicho, están de diferentes características, unos tipos de tokens y otros. Y si hablásemos, ahora por ejemplo, si hablásemos de una información, por ejemplo, vamos a tomar unas características que yo voy ganando en un videojuego. ¿Vale? Estos son diferentes servidores de diferentes empresas que gestionan mis avatares en los videojuegos, ¿no? Dependiendo del videojuego al que estoy jugando, pues mi avatar está controlado por una empresa o por otra. Esta empresa o ese servidor de esa empresa podría sufrir ataques internos. Podría ser atacada por gente con privilegios, con gente que pueda modificar información, podría ocurrir problemas físicos en el propio servidor, podría sufrir ataques externos, ataques de hackers, gente que esté interesada en robar información, tanto perfiles de usuario como datos privados, como incluso borrar la base de datos por algún tipo de interés económico, etcétera, etcétera. O incluso podría desaparecer ese servidor. Si desaparece el servidor, desaparece todo lo que yo tengo ahí dentro. Desaparece la posibilidad de que yo pueda seguir avanzando en ese juego, o un juego es algo muy simple para lo que estamos hablando, pero podría valer lo mismo cuando hablamos de nuestros negocios, ¿vale? Se aplica el mismo modelo. ¿Qué ocurre aquí? Si tenemos una red, hacemos que esa visión sea compartida, que cualquier problema que sufra cada uno de los servidores independientes no sea grave, no desaparezca, sino que esa visión ya está compartida, ¿vale? Esto es lo que resuelve realmente blockchain. Es una forma un poco más gráfica de todo lo que hemos estado explicando antes, poder verlo y poder situarnos en el porqué de estas tecnologías, pues a lo largo del tiempo han ido calando, y que no solamente pues, pueda ser un hype o pueda ser algo que desaparezca en el corto plazo, sino que puede tener distintas aplicaciones. Dentro de esto que hemos hablado, dentro de estas redes, dentro de esta descentralización y distribución, etcétera, etcétera, el primer uso que se le dio fueron las criptomonedas. ¿Vale? Fue lo primero en lo que se pensó. Algo donde podamos tener una forma distribuida en la que compartir valor. Ese valor normalmente, o al grupo que se les ocurrió, o a la persona que lo definió hace ya más de 2 décadas, lo que quería era transmitir ese valor en forma de propiedades, bueno, en forma de propiedad sobre algo, sobre un valor. ¿Vale? Entonces, esta posibilidad de cambiar monedas realmente nos va a dar un poco la visión contraria a lo que estamos viendo hoy. ¿Vale? La forma de verlo es, estas monedas son intercambiables. Nosotros pensamos en monedas físicas, ¿vale? Volviendo un poco al ejemplo físico, vamos a una moneda de 1 euro. A mí me da igual tener una moneda de 1 euro que otra. Realmente tienen el mismo valor. Aunque el objeto físico sea diferente, el valor es el mismo. ¿Vale? Yo tengo, o incluso en diferentes representaciones, yo tengo un billete de 5 euros, recibo 5 monedas de euro, sigo teniendo el mismo valor. Esto ocurre con las criptomonedas. Yo puedo transferir ese valor y recibir valor de otras personas o de otras entidades, y yo puedo cuantificar el valor. Pero realmente no me interesa tener siempre la misma información, sino simplemente que la representación de esa información indique el valor que yo tengo. Esto en los tokens no es válido. Esta primera visión que tenemos sobre blockchain o sobre estas redes no es válida para poder representar un valor único. Cuando yo quiero representar un objeto que, si yo lo pierdo y lo quiero recuperar, necesito el mismo, porque si recibo otro con las características idénticas, no es realmente el mismo. Yo lo sé y lo sabe todo el mundo. Hemos dicho que esa visión compartida hace que todo el mundo veamos que el objeto no es el mismo, aunque pueda ser similar, pueda ser idéntico. Si se le da, luego ya entramos en el mundo de ese valor, lo cruzamos con estas criptomonedas realmente, en el que si le damos el mismo valor, yo lo puedo intercambiar sin perder ese valor, aunque yo sí que realmente estoy cambiando ese objeto. Unimos los dos mundos. Unimos los mundos de las monedas y del token fungible y del token no fungible. ¿Cuánto tiempo voy, verdad?
9:53. Tenemos todavía un ratito, 20 minutos en principio. Vale. Pensaba que llevan 9 minutos. Se pasa rápido. Cuando estás ahí... Sí, me suelo poner un chivato porque si no pierdo totalmente la noción. Yo me lo paso bien, pero no quiero aburrir a la gente, entonces bueno. Vamos bien. Vale. Este mundo en el que hemos hablado, estos dos mundos, mejor dicho, esta contraposición de elementos que hay dentro de esas redes blockchain. Tenemos los fungible tokens y los NFTs. ¿Qué tipos hay o qué representaciones podríamos tener para cada uno de ellos? Pues, por ejemplo, cosas que se puedan intercambiar porque su valor puede ser idéntico, los puntos de un juego. Yo voy ganando puntos de un juego, realmente me da igual qué tipo de punto sea. Vale lo mismo. O sea, si los dos podemos, digamos, compararnos y hacer un ranking, por ejemplo. Las monedas estables, pues eso, las monedas de los estados, puntos de loyalty de un supermercado, por ejemplo, si voy a comprar algo, yo recibo unos puntos con los que luego me puedo ir de viaje. Ese tipo de cosas, esos dos puntos, incluso muchas veces se hace que se puedan intercambiar. Que, oye, pues mi hermano tiene 500 y yo tengo 500 y me los da, me puedo ir de viaje yo. Ese tipo de cosas lo permiten, ¿no? Porque realmente son acumulaciones de cosas. Créditos, lo mismo. Las criptomonedas, lo mismo. Y en el otro lado que tenemos, pues ese tipo de cosas que no son acumulables, son identificables, pero no son realmente idénticas. Por ejemplo, algo de un juego. Hay ítems de un juego que, pues por poner un ejemplo que me viene a la cabeza de cuando yo jugaba esas cosas, si yo tengo una armadura, puedo acumular. Si es una armadura muy sencilla, porque la tiene todo el mundo, yo las voy acumulando, tengo X armaduras, pero solo me vale una. Realmente tener muchas, pues por si la pierdo me viene bien. Tener otra o si se me gasta o lo que sea, pero no voy a tener más o una armadura más fuerte por acumular armaduras. Sin embargo, las armaduras que son más difíciles de encontrar porque son únicas, entonces eso requiere, o sea, eso hace que gane un interés, hace que el resto de jugadores quieran esa armadura, con lo cual me hace más interesante a mí, le hace más interesante al juego en sí mismo, ¿vale? Ese tipo de cosas. Cadenas de valor. En la industria encontramos también muchos ejemplos de esto. Una máquina, por ejemplo, fabrico una máquina, fabrico dos máquinas, fabrico X máquinas, cada una lleva su número de serie, sus propiedades. Puede que cuando salgan de fábrica sean idénticas, pero igual cuando las usamos ya dejan de ser idénticas, porque una tiene un fallo o una la uso más que la otra. ¿Vale? No tienen el mismo valor. Luego, lo que hablamos antes del concepto de valor, dos máquinas idénticas pueden costar diferente. Simplemente porque una la he vendido a alguien que le interesaba mucho y se la ha vendido más cara y otra se la ha vendido a alguien que no le interesaba y se la tiene que vender más barata. Por ejemplo, por movimientos de mercado, ¿vale? Entonces les afectan otras cosas distintas. Lo mismo pasa con las propiedades. Las propiedades también van fluctuando a lo largo del tiempo, ahora lo hemos visto con las distintas burbujas inmobiliarias. Certificaciones. Esto es muy útil, por ejemplo, académicamente. Tener una certificación de un curso o de cualquier cosa la podemos demostrar con este tipo de elementos o coleccionables, pues igual que hacíamos antes. Con un cromo de fútbol en el que yo tenía a mi jugador preferido, pues ahora la representación digital puede seguir representando a ese jugador. Agrupando todo esto que hemos visto antes, la parte de la columna de mi izquierda se crean cuatro grandes grupos, ¿vale? Aquí es un poco donde realmente vamos a empezar a generar este tipo de clasificaciones que luego nos van a allanar el camino para ir a las implementaciones. Puede ser, hasta ahora hemos hablado casi en exclusiva de representaciones de elementos digitales. Cualquier cosa que sea digital yo la puedo registrar y puedo decir que es auténtica, ¿vale? Otro de los casos que tenemos, por ejemplo, el resguardo digital de elementos físicos, cosas que ya existen en el mundo real, los vamos a digitalizar o vamos a hacer una representación digital. Un caso muy famoso, muy sonado, ha sido un youtuber americano que tenía muchísimos seguidores por temas de, pues porque era jugador de Pokémon, tenía diferentes colecciones y demás, y iba guardando sus mazos o sus diferentes sets de juegos que tenía, y una vez decidió subastarlos. La forma de subastarlos lo hizo a través de NFTs. Dijo, ¿cómo puedo hacer yo para esto que sé que mis seguidores van a valorar? Y aparte supongo que el hombre querría el dinero, pero sé que algo que mis seguidores van a valorar, ¿cómo le puedo dar
una representación de esa propiedad, ¿vale? Algo que ha sido mío, que pase a ser de uno de mis seguidores, que yo sé que le va a hacer ilusión por demostrar que algo ha sido mío y luego suyo, ¿no? Porque es un poco lo que nos lleva a nuestros ídolos, ¿no? A que les estamos siguiendo, pues realmente poder demostrar ese seguimiento. El chico este lo que hizo fue, voy a generar una colección de NFTs, esa colección de NFTs la voy a registrar en tal red, esa red va a representar la propiedad de mis cartas de Pokémon y las voy a subastar. Las subastó en vivo en su canal de YouTube y de ahí hizo luego la transferencia digital a quien lo había comprado. La subasta se hizo digitalmente, no se hizo. Luego él mandaría el set físicamente, pero la subasta fue digital. Entonces es una de las formas que también lo podemos hacer. Perdona, Iván. Sí. Entiendo que tú a cualquier objeto físico le puedes asignar una NFT digital. Cualquier cosa. Claro. Por ejemplo, yo que sé, la guitarra de John Lennon. También podrías hacerlo. Eso es, pero no se te ocurre un problema ahí. ¿Cómo lo unes? ¿Cómo lo unes? ¿Cómo haces esa unión del mundo físico y del mundo digital? Ya. Vale, esa es una de las, uno de los grandes problemas, pero ya no solamente de los NFTs, de blockchain en general e incluso del mundo de la digitalización que estamos sufriendo. Otro, no tiene nada que ver con esto, pero una de las palabras más importantes de los últimos años es el gemelo digital. Ese gemelo digital es una representación idéntica en el mundo digital de un objeto físico, bien sea para hacer simulaciones, para hacer pruebas, para hacer mantenimiento predictivo, este tipo de cosas. Entonces se intenta atajar de ese modo, ¿vale? Pero es algo que en el mundo digital pues ocurre siempre, ¿vale? Esa representación de objetos físicos, cómo se digitaliza, pues siempre tendemos a asignando un identificador único que está igual impreso en la placa de lo que estoy haciendo, o esto, por ejemplo, las cartas no sé si tienen en algún sitio un identificador número de serie o lo que sea, ¿vale? Entonces pues es uno de los temas que están o que nos rodean, ¿no? En nuestro día a día y que tenemos que lidiar para solventarlo en un plazo más corto que largo, porque la digitalización es eminente y está llegando a todas las industrias. Entonces es algo que hay que solventar seguro. Porque luego el siguiente, la representación digital, la representación, que no el resguardo, es un poco más simple, porque hablábamos antes de los puntos de loyalty. Un punto de loyalty es algo que, digamos, que puedo conseguir yo, algo físico, pero no está escrito en ningún sitio. No hay nadie poniendo un 1, un 2, un 3 y ese es el papel que me representa, sino que eso está guardado en una base de datos o donde sea. Ya es distinto, aunque sea algo físico, su representación sigue siendo digital. Entonces no tengo ese gap de cómo convertir lo físico en lo digital, porque es algo muy fácilmente, es un concepto. Entonces el concepto es mucho más fácilmente digitalizable. Y luego el cuarto grupo, que es algo que es muy interesante, porque puede llevar puede tener en el futuro, puede tener su gracia. Y son los nombres descentralizados. Los nombres descentralizados, hoy en día todos conocemos una URL, todos cogemos internet, cogemos nuestro navegador y escribimos una dirección. Eso por detrás se transforma en un número y ese número nos lleva a un sitio, en ruta a un lugar, tal. En blockchain puede pasar lo mismo. Hoy en día todos tenemos esa visión de blockchain de que es muy difícil porque los números son muy largos, porque yo tengo una dirección y mira, es un 0x lo que sea, lo tengo que guardar en no sé dónde. ¿Cómo me identifican los demás? Porque claro, nosotros nos quedamos muy bien con, yo qué sé, con un nombre.com, pero nos quedamos muy mal con el 58.tal. O sea, nosotros no nos acordamos de los números, nos acordamos de las palabras. Entonces, esto viene a representar mediante NFTs ese intercambio, esa solución a ese problema. El problema de que yo no sé, si yo tengo que transferir algo a la cartera de otra persona y esa persona está identificada por un número, ese número solo lo sabe mi ordenador, porque yo no me voy a acordar. Sin embargo, si esa persona se llama Iván.eth, yo ya sé que si mando algo a Iván.eth se mandará la dirección que sea a la que él haya indicado que quiere que le lleguen pues la información, ¿vale? Entonces esto, pues bueno, es algo que puede estar avanzando.
Vale, ya metidos en la representación física de los NFTs. Esto es un portal, es OpenSea, es uno de los portales más famosos que hay de compra y venta de NFTs. Ya veis lo que es. No tiene mucha diferencia con una página web que trate otro tipo de información, ¿vale? Lo que decíamos antes, tratan pues, elementos de juegos, tratan memes, imágenes, esculturas, lo que sea, ¿vale? Son diferentes representaciones digitales que están dentro de un solo portal, tienen diferentes, no sé si hay... Sí, hay alguna moneda diferente, o sea, están en diferentes redes, se pueden pagar con moneda diferente, siguen estando dentro de la misma plataforma, representando NFTs. Luego, pues también se puede indicar pues si se están subastando, si se venden por un precio fijo, si cuánto dura la subasta, etcétera, etcétera. ¿Vale? Ese tipo de cosas, pues como si fuera un market de toda la vida de los que conocemos. Y ya está. Vale. Y luego, hablando de colecciones, porque, bueno, esto lo que más se vende aquí, ¿vale? Para bien o para mal, son colecciones. ¿Vale? Son diferentes colecciones que lo que hacen es coger un avatar, ese avatar le colocan diferentes atributos y esos atributos pues son únicos. Vale. Y esos atributos son únicos y hacen que ese avatar pues, pueda tener más o menos interés, pero no deja de ser un avatar. ¿Vale? Esto es un NFT, ¿vale? Una de las colecciones más conocidas que hay, que son los CryptoPunks. Son 10.000 avatares. Esos avatares son una imagen pixelada que no tiene gran complejidad, no tiene algo muy artísticamente especial, pero los diferentes atributos que tienen, que aparecen por aquí abajo, ¿vale? Hacen que ese avatar sea único. Esa propiedad de ser único es lo que los hace más o menos interesantes para sus seguidores. Pues, por ejemplo, te dice que el 4% de los avatares tienen una cinta en la cabeza. ¿Vale? Es el concepto de rareza. Se incluye mucho en este tipo de colecciones, es el concepto de rareza, es lo que las hace más interesantes. Se puede ver la evolución a través del tiempo, etcétera, etcétera. Y esto que, pues yo desde el punto de vista técnico y de aplicación industrial que tengo más en mi, o aplicación al negocio que tengo más en mi día a día, no es muy interesante, pero realmente hay gente que lo encuentra muy interesante. ¿Por qué? Porque se está pagando mucho dinero por aquí. ¿Vale? Estáis viendo estos, un pantallazo de los, me parece son los 20 últimos avatares vendidos ayer. Pues bueno, estamos viendo por 120 Ether, que son $285.000, 150.000 dólares, 130.000, 128, mueve mucho dinero, ¿vale? O sea que algo que en principio es solamente una cara que ni siquiera se mueve, ¿vale? Ni siquiera tiene un cuerpo, está moviendo mucho dinero. Está moviendo tanto dinero tanto como solamente esta colección, 6 millones de dólares en una semana. 6 millones de dólares. Vendiendo y comprando caras. Bueno, vendiendo en este caso. El volumen es solamente a ventas. La rareza son 10.000 elementos, entonces eso hace que no se puedan crear más. Entonces la gente ya anda como tradeando con unos con otros solamente con lo que existe, ¿sabes? Entonces se ha convertido en algo que se ha hecho tan famoso que ser dueño de uno ya es un síntoma de estatus. Se ha convertido en que hemos cambiado ya el interés por esa representación digital, por esa propiedad única, por esa autenticidad de la que hablábamos antes, de poder certificar cosas, poder decir que yo soy el autor de algo, poder decir que yo soy propietario de algo, se ha convertido ya simplemente en una guerra por yo soy más especial. ¿Vale? 3.400 dueños tienen 10.000, ¿vale? Hay algunos que tienen bastantes. A este precio medio de $102.000, pues se pueden hacer unos cálculos más o menos generales de cuánto puede mover esto. Otra muy parecida, que surgió, me parece que algo más tarde, los CryptoPunks son de junio de 2017, estos salieron por noviembre o diciembre, ¿vale? Son los CryptoKitties, ¿vale? Que son pues también avatares de gatitos muy monos. Y estos tenían la especialidad, ahora ya ha perdido un poco, pues porque hemos visto ya muchas cosas y 3-4 años en el mundo de la tecnología son, sobre todo cuando hablamos de tecnologías innovadoras y los últimos movimientos son una eternidad. Entonces esto ha evolucionado, se ha replicado, ha habido
infinidad de copias, hay colecciones que son parecidas, pero que no son las mismas, entonces ya tienen temas legales, ya este tipo de cosas hacen que esto ya nos parezca muy antiguo, siendo de 2017-2018, pero estos tenían la especialidad de que yo podía tener uno o dos, por ejemplo, y los podía llegar a cruzar para generar un tercero. Podían reproducirse, heredando propiedades de los dos. Lo que habían hecho era generar una serie de algoritmos que cruzaban las identidades o los diferentes atributos, pues como el color de la cola, de los ojos, si tiene o no tiene gafas, si tiene la barriga de un color o de otro, ese tipo de cosas, se van cruzando y se van generando nuevos elementos. Esos nuevos elementos también tienen su valor, lógicamente. Estos ahora no tienen tanta tirada como los otros, porque me parece que hay 2 millones, entonces la rareza es menor, con lo cual parece que el mercado ha tirado hacia la rareza. No, esta no es. Vale, esta tenía que estar oculta y se ha desocultado. Vale, simplemente es porque está desactualizada, ¿eh? El mensaje es el mismo, es más preocupante, pero es el mismo. Porque esto que estamos hablando de que había 100.000 dólares, ¿en qué estamos hablando ahora? Top 5, 11,75 millones de dólares por uno de los avatares de la colección que hemos visto antes. El 4, 23,7 millones de dólares, un colega de este. ¿Vale? Son amigos, uno cuesta el doble que el otro. Aquí entramos en algo diferente. ¿Vale? Este es... vale, se ha comido también se ha comido la letra que está abajo, no sé si la estás viendo tú. No, es que vale. Vale. Este se llama Human One y es de un estudio es de un artista que tiene un estudio y demás y trabajaban en diferentes tipos de NFTs y se les ocurrió hacer esto, que es una obra móvil, que ahora veremos un poco más en detalle en qué va y por qué su relación con los NFTs. ¿Vale? 29 millones de dólares en una subasta. Me parece que ha sido este mes o en febrero, por ahí, ha entrado también una obra que está dentro de una colección que se llama Censurado, que es para ayuda a la asociación de Julian Assange, de Wikileaks, el fundador de Wikileaks. Para su ayuda ha recaudado 52,7 millones de dólares en una DAO, ¿vale? En una organización descentralizada que está basada en blockchain. Han ido aportando, han ido haciendo como si hicieran aportaciones a un fondo de inversión, 52,7 millones de dólares que han conseguido comprar un NFT que no sé si tiene representación física o no, ¿vale? Porque esto es también algo interesante dentro de este top, dentro de este ranking, porque es un reloj en vivo que va marcando los días que lleva el pobre hombre pues, en el consulado allí. Sí. Entonces, no sé si tiene representación física como tal o simplemente es el concepto de hemos comprado esto para aportar a la propia asociación. Pero bueno, es otra forma de arte. O sea, realmente aquí estamos hablando de arte, ¿eh? Y por último, la que sigue siendo desde hace ya un tiempo la más cara en una venta, me parece que se subastó en Christie's, por casi 70 millones de dólares, que es una obra de este mismo autor, en el que cada día iba haciendo un dibujito y juntó los 5.000 dibujos que le resultaron, los convirtió lo registró como NFT y fue vendido. Aquí falta uno que antes estaba, pero ahora no. Supongo que ha tenido algún tema legal o no lo sé. Pues se vendió por 90. Y luego hay otro del mismo autor que no está, que me parece que andaba por esta zona, que se vendió por 90 millones de dólares, pero no está en este ranking porque lo que hicieron fue hacer un crowdfunding. Es como si hubieran esta obra, cogieron muchas y la juntaron, hicieron lo contrario. Tenían una obra, la partieron en no sé cuántos miles de NFTs y vendieron esos no sé cuántos miles de NFTs a, me lo invento, $1.000 cada uno y llegaron a ganar con esa obra 90 millones de dólares. ¿Vale? Son diferentes formas que se están viendo para poder evolucionar en este mercado y poder dar una representación distinta a lo que nosotros tenemos como concepto de arte y concepto de propiedad. ¿Vale? Es una forma de poder variar esto. Uno de los colegas de los otros, fue noticia, ¿vale? Me parece que es el número 9.999 además, no estoy seguro, pero bueno. Se vendió por algo así como 500 millones de dólares. Fue durante unas horas el NFT más caro de la historia y hace ya un tiempo. ¿Qué pasó? Era para probar otra cosa. Era un programador que había
ideado, estaba en un sistema de finanzas descentralizadas del DeFi, ¿vale? Que también es que estos mundos luego se van cruzando, entonces muchas palabras, muchos keywords se van juntando y van apareciendo juntas y ves que la gente va apareciendo y desapareciendo de ese sitio. Y estaba probando una herramienta de préstamos rápidos, en el que si se devolvía el dinero en menos tiempo de no sé cuánto con una condición de no sé qué, no se cobraba la fianza. Entonces lo que hizo fue cuadrar 3 cuentas y hizo 3 transferencias, con lo cual el elemento acabó en la misma cuenta y era para demostrar simplemente que podía transferir cosas sin llegar a pagar las tasas que hay por los alquileres para poder hacer esto. Bueno, simplemente fue noticia y fue un caso muy sonado porque se le decidió poner el valor de 500 millones de dólares en su préstamo. Y luego este es el que hablábamos antes, para que veáis, a ver si funciona. Vale, esta es la obra, a ver si la carga. Ahora, parece que ya está. Sí. Vale, pues esta es la obra. Esta es la obra que vale 70 millones de dólares. ¿Vale? Ahí se ha reiniciado. Bueno, no pasa nada. Son 4 pantallas encapsuladas en una cápsula de aluminio que también está representada dentro del propio arte, o sea, dentro y se le da esta visión de que esta persona está caminando siempre dentro de la cápsula, pero lo que hay alrededor va cambiando, ¿vale? El artista lo que ha decidido es que esto sea una obra que no solamente la vendo y se acaba, sino que la voy evolucionando, con lo cual el artista lo que le han metido aquí abajo son 2 servidores, bueno, aquí abajo no, le ha metido conexión a 2 servidores y le puede ir actualizando en tiempo real cuando él quiera, puede ir actualizando tanto los fondos como la iluminación. Y esto es lo que ha comprado la persona esta, es la posibilidad de tener esta cápsula en la que con el paso del tiempo va a ir cambiando. Nadie sabe cómo va a ser esto en el futuro, porque solo el artista, cuando se le ocurra, va cambiando esto. Y encima no se ha comprometido a nada. Ha dicho que lo va a ir haciendo cuando se inspire, va a ir haciendo unas simulaciones en 3D y las va a ir incluyendo en la propia obra. Esto simplemente como curiosidad. ¿Vamos a algo? Vale, como curiosidad de esta escultura. ¿Vale? Le ha puesto la carcasa de aluminio, son 4 pantallas de 16K y eso. Y le va haciendo esos cambios. Aquí lo que pasa es que estamos hablando aluminio, pantallas, una representación digital de algo que yo la voy viendo y va variando. O sea, realmente es un vídeo. Es un vídeo que se pasa en bucle. O sea, no, esto que tiene que ver con el mundo digital, que tiene que ver con los NFTs. Los NFTs realmente solo entran en que ese NFT va variando, se va registrando, o sea, van registrando diferentes NFTs y están asociados al vídeo. Pero están asociados. La red que vaquea el NFT no tiene nada que ver con este vídeo. Más allá que cuando se actualice se cambia también el NFT. ¿Vale? Es lo que hablábamos un poco de esta separación de los mundos digital y físico. Esta es una representación del por qué esa separación. Y porque en el arte de repente se ha visto que esto puede ser, o muchas veces en el arte o los artistas tienen la concepción de, NFTs, súper técnico, y me voy a meter aquí en un mundo, y sí, tienen muchas connotaciones técnicas, pero realmente el artista lo único que ve es su arte. ¿Vale? Yo además, hablando con algún amigo que tengo artista en Madrid, me comentaba que él ya lleva tiempo haciendo colecciones únicas, en las que tiene tiradas de 10, 15 obras, que son representaciones o parte de una colección o representaciones de la misma imagen, este tipo de cosas ya las están haciendo sin necesidad de NFT desde hace unos años atrás. O sea que realmente este NFT lo que tiene que hacer es aportar algo más, no simplemente hacer esa misma representación que ya la estamos haciendo sin blockchain, ¿vale? Porque realmente, ¿qué diferencia hay entre que diga un servidor que yo soy el artista de esto o que te lo diga yo que soy el artista? Si yo como persona ya te puedo verificar eso, por eso ahora con las obras lo que se está haciendo es muchas pruebas de carbono, ese tipo de cosas para poder verificar que realmente el artista es quien es. ¿Vale? Entonces, ¿que eso va a ser algo que esté en un mundo digital? Pues todavía no lo sabemos. Entonces, con el paso del tiempo lo que ha pasado es, en la Edad Media solo tenían acceso los nobles al arte, la gente en el día a día, por lo menos que sepamos, no tenían acceso al arte.
y en la actualidad dicen que está al alcance de todos. Realmente, bueno, ya habéis visto los precios que había, entonces no sé si es realmente al alcance de todos, pero bueno, es un poco lo que se habla, pero luego ya cada uno que decida si lo acepta o no. Vale, entonces, propiedades de lo que hemos visto, un poco ya recapitulando. Son transferibles, hemos visto que se pueden pasar de unos a otros, se pueden mezclar con las criptomonedas, por lo que hemos dicho, el concepto de valor, el valor que se le da es lo que se puede pagar en criptomoneda o en moneda normal, y luego se ha generado esa nueva comunidad que tiene diferentes inquietudes a pues, todas las corrientes que hay de compra y venta de arte, pues parece como que ha ido a los medios de comunicación, ha sido mucho más... ha salido mucho más de lo que antes parecía que era de unos pocos, ahora ya parece que va a mucha más gente. Y luego, algo interesante también es esta o realmente, vale, voy a ser un poco aquí, me voy a hacer un poco de guión, pero para mí lo más interesante de todo esto es realmente la gestión de esos derechos de autor. La representación de los ingresos, de los repartos, de la propiedad, el poder decir yo soy el dueño de algo, lo puedo transferir, poder decir que hay una plataforma que gestiona eso, porque aquí hablando de los modelos de negocio estamos viendo varios. Hemos visto el propio artista que puede registrar su arte o el propio autor de no tiene por qué ser arte. Alguien que diseñe un modelo de un coche, por ejemplo, también lo puede registrar. Patentes industriales. Patentes, sí, certificaciones, todo este tipo de cosas se pueden registrar. Entonces, este tipo de cosas ahora lo que hay que hacer es darles esos usos fuera del arte, que parece que es un poco lo que más se ha llevado, pero se puede ese tipo de cosas hacer. Luego también los usuarios, los propios usuarios que compran y venden, pues un poco en mercado de coches de segunda mano, la especulación que hay, pues ese tipo de cosas, o que no es especulación, o que cueste más o menos según el coche esté mejor o peor cuidado. Luego están también las plataformas. Te pueden cobrar una tasa por el mantenimiento de tu información, de poder ponerte en comunicación con posibles compradores, que es algo también muy interesante, pues como hace una galería de arte, por ejemplo, ¿no? Y luego también tenemos en el fondo, en trasfondo de todo esto, los gestores o los administradores de las redes blockchain, ¿no? Que esto ya no ha desaparecido. O sea, se sigue pagando una tasa por la minería. Tú sigues, por ejemplo, todos los NFTs que están sobre la red de Ethereum, los mineros siguen cobrando unas tasas por minar los bloques. Entonces, ese también es otro tipo de modelo de negocio. Hemos visto que hay 4 modelos de negocio sobre algo que parece en principio muy sencillito. Pero también desde mi punto de vista esto no tendrá ningún valor real hasta que no haya una interoperabilidad. Yo si registro algo en Ethereum y lo consulto en otra red, la otra red me va a decir que eso no existe. ¿Vale? Si no hago esas redes interoperables y que se puedan comunicar entre ellas, o a través de un oráculo que pueda decirme si está registrado en alguna de las redes que están suscritas o algo así, será cuando realmente esto tenga un fuerte poder, porque podremos decir realmente de forma global que algo existe o no existe y que corresponde o no corresponde. Vale, entonces hasta aquí ha venido la presentación. Espero que hayáis podido aprender algo que no supierais y por lo menos que os haya entretenido, os haya ayudado a pensar.